tan poquita gente en la iglesia, ¿no? Pero de todas formas, dice que donde haya uno o más reunidos, Dios está con nosotros, ¿no? Bueno, el tema que les traigo para hoy no es un tema muy que sea yo el más apto para darlo, porque es más, nunca me ha gustado dar estos temas y tampoco no es sobre eso. El título tiene que ver con las profecías, más no es de profecías. Es un tema muy delicado, pues solamente pues admiro a las personas que dan estas predicaciones de profecías, ¿no? Pero el título del tema de hoy se llama Los profetas y las profecías. Los profetas y las profecías. En esta semana que hemos estado como tan preocupados o atentos a las elecciones de Estados Unidos, ¿cierto? Que dicen que lo de Trump es una profecía, hasta los Simpsons dicen que fue una profecía de los Simpsons, pues ustedes conocen el programa de televisión. Otros dicen que es profecía de Nostradamus, otros dicen que es de una señora Bababanga, una ciega, que dijo que Trump iba a ser presidente en este periodo. Hay un director de cine, Michael Moore, también dijo hace 20 años que Trump iba a ser presidente para esta época. Hubo un presidente, Richard Nixon, también dijo que Trump iba a ser presidente, ¿cierto? Y hay por ahí unos comentarios que dicen que en los libros de la hermana Elena de White también dice que un presidente republicano sería para esta época presidente, ¿no? De todas formas, las profecías hay veces las queremos hacer a un lado, y la iglesia ahorita tiene un proyecto que es leer un capítulo de los libros de profecía todos los días, ¿no? Miremos qué dice Amós 3:7, dice: porque no hará nada Jehová del Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que lo que está por suceder o lo que ha sucedido, Dios nos lo revelará. Pues según este versículo dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. O sea que aparte de estudiar la Biblia, también ¿qué debemos hacer? Estudiar los escritos de profecía para que se cumpla lo de este versículo, ¿cierto? Porque si queremos ver lo que va a pasar o a qué atenernos, debemos estudiar los escritos de profecía. Miremos qué dice Deuteronomios 18:18. Y dice, miremos qué dice el versículo 18 y el versículo 19. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. O sea, que cuando escuchemos las profecías, ¿qué debemos hacer? Estar atentos, ¿cierto? Porque si no, Dios nos pedirá cuentas, ¿no? Por hacernos los de la oreja, de que no oímos o que eso no es para nosotros. Seguimos leyendo en el versículo 20 y 21, dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijereis en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ¿cómo conocemos si estas personas dicen la verdad o no dicen la verdad? ¿Cierto? Yo me acuerdo hace
20 años, se acercaban por ahí los de la Reforma y decían, dentro de 10 años la iglesia adventista se va a acabar. Entonces, ¿esas personas son profetas o no son profetas? Y antes la iglesia ha crecido más, ¿cierto? La hermana Elena de White dijo, y las grandes construcciones, las edificaciones se caerán. Y eso se cumplió, ¿cierto? Entonces, y cada vez vemos personas que se nos acercan a la iglesia y nos echan profecías y uno se asusta, ¿cierto? Pero ¿qué dice en la palabra? Que si se cumplen, son de Dios, y si no se cumplen, no son de Dios, ¿cierto? Miremos qué nos dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Quiénes, hermano? Nosotros, ¿cierto? Amén. La iglesia adventista, ¿cierto? Entonces, de algo tenemos que estar seguros, de que el diablo va a levantar la guerra ¿contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué dice entonces, qué es el testimonio de Jesucristo, hermanos? El espíritu de profecía, ¿cierto? Miremos qué dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10, y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. O sea que, ¿contra quién el dragón va a atacar? ¿Contra los que qué? ¿Los guardan mandamiento y que tienen qué? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Entonces, hermanos, ¿qué debemos tener a la mano? El espíritu de profecía y los mandamientos, ¿cierto? O sea que hay veces, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo decía, hay veces uno verdaderamente deja los escritos de la hermana Elena de White a un lado y ve uno las noticias y te parece, y cuando ya uno saca cuentas y mira y dice uno, sí, es importante, es muy importante volver o tener a la mano los escritos de la hermana Elena de White, porque si somos el pueblo escogido, ¿qué debemos tener? Los escritos de profecías y los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía, ¿cierto? Miremos qué dice Primera de Corintios 14, 32 y 33. Dice, Primera de Corintios 14, 32 y 33. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cierto, hermanos? Entonces, hermanos, cuando venga alguien a hablarnos de profecía y a mostrarnos los libros de la hermana Elena de White y a crear guerra, ¿será de Dios? ¿Qué dice? Que Dios no trae confusión, ¿cierto? Trae paz. Entonces, hermanos, cuando yo conozco personas de la iglesia que les da miedo porque dicen que eso es para uno confundirse, no, mientras esté dirigido por Dios y mientras la persona que le vaya a uno a mostrar esté dirigida por Dios, no va a crear confusión, debe crear paz, porque en la Biblia dice, ¿no? Como en todas las iglesias de los santos. Los libros de profecía, hermanos, son algo para nosotros prepararnos. Es para prepararnos, mas no para asustarnos. ¿Cierto? ¿Cómo? La luz menor, sí. Vea, es muy claro. Vea, yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de don Héctor, que tenía aquí el restaurante. Y ustedes saben que él no es adventista. Y él dijo, a mí me enseñaron que tenía que correr para el monte y arranqué como un loco a correr para el monte. Y después me di cuenta que no era así, que es los de las ciudades grandes para los pueblos pequeños, de los pueblos para los más pequeños y así sucesivamente.
¿Pero por qué? No entienden o el espíritu de confusión. ¿Y de quién es el espíritu de confusión? Del diablo, ¿cierto? Entonces, resumiendo, el espíritu de profecía nos tiene que traer ¿qué? ¿Confusión o paz? Paz, ¿cierto? Entonces dice que, miremos qué nos dice, por ejemplo, Deuteronomios, volviendo a leer Deuteronomios 18, 19, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, yo le pediré cuenta, ¿cierto? O sea, si nosotros, tanto como el que da mala información, como el que no quiere escuchar, Dios nos pedirá cuentas. Y miremos qué nos dice, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20, 21 y 22. Dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, hermanos, pues a lo que yo quiero llevar hoy es a invitarlos de que tengan mucho cuidado cuando vayamos a estudiar la profecía, porque verdaderamente uno no sabe qué va a pasar. Por ejemplo, con lo del presidente nuevo, Trump, hay tantos comentarios que él va a entregar el país al Vaticano, en fin, que otros dicen que no, porque el hombre antes es presbiteriano y la cultura de presbiteriano es muy diferente. Ahorita el vicepresidente que nombró fue un vicepresidente cristiano. Entonces no nos adelantemos a cosas. Sí, entonces hay cosas que nosotros no sabemos, que sí hay algo muy claro y dicen, porque el papá del protestantismo son los luteranos, ¿cierto? Y la iglesia luterana cumple en septiembre del 2017 500 años y dice que van a volver otra vez al Vaticano. Entonces que en el momento de volver los papás protestantes, que son los luteranos, entonces que ahí a la pata volverían todos, ¿cierto? Entonces que ahí, ¿quiénes quedarían? Ahí sí quedaría lo que es las dos líneas, que es la verdad y el pecado, ¿cierto? Entonces, pero hermanos, de todas formas, ¿qué debemos hacer? Porque en estos momentos con lo de Trump, con lo del presidente, hay muchas cosas. Ve uno en las páginas de la iglesia adventista hasta confusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, en estos momentos? No dejar que el diablo se aproveche de esa situación. Y debemos estudiar y qué más de pronto, digamos, pedir al pastor que nos dé una buena explicación sobre eso, ¿no? De pronto un tema, para que pronto no haya confusión, porque uno ve mucha confusión y uno dice otra cosa. Lo cierto es de que si es profecía y que se cumplirá, ¿no? Sí, eso es. Sí, pero si usted mira, si nos ponemos no terminamos hoy porque resulta que Trump, ¿sabe qué pasó con Trump? Apenas quedó presidente, la bolsa se fue al piso, porque el hombre no es diplomático, el hombre es un comerciante y el hombre es un dictador. Entonces, los demás países les da miedo negociar con él. Por ejemplo, digamos, se cree que el que lo apoyó fue el de Rusia, que va a acabar con el socialismo, pero resulta que si lo apoyó Rusia, entonces ¿cómo lo va a acabar? Hay una confusión grande, hermanos, una gran confusión, y a lo que yo les invito es que oremos y le pidamos mucho a mi Dios, porque Dios, el diablo va a aprovechar todo eso. Él va a aprovechar eso. Sí, pastor.
Pero para eso hay que estudiar, pastor, ¿cierto? Para eso tenemos que estudiar. Y no dejarnos confundir. Bueno, hermanos. Bueno, voy a hacerle un pequeño recuento, pues, aparte que los invito a que estudiemos los escritos de la hermana Elena de White. Cuando empezó la hermana Elena de White a recibir la primer visión, tenía 17 años. Y en el momento que ella lo recibió, antes de recibirlo, dicen que ella a todas sus compañeras, tanto del vecindario, de la familia, ya las tenía convertidas al evangelio. O sea que ya hablaba con una persona y automáticamente le iba dando el evangelio y le iba convirtiendo al evangelio, ¿cierto? Dice que la primera visión la tuvo en un grupo pequeño que estaba con las compañeras, y Dios le dice: cuenta lo que te mostré en la visión. Y ella le dice: no, señor, yo soy muy niña para que usted me ponga en eso. Dice: cuéntala, Elena. Dice ella: no, pero primero, yo soy mujer y usted siempre se la ha revelado a hombres, no a mujeres. Le dice: cuéntala, Elena. Dice: no, si soy enferma, torpe para hablar. ¿Y qué le dice el Señor? Yo escojo entre lo débil para poner en ridículo a lo grande. Y ahí fue cuando ella llegó y empezó a revelar sus visiones, ¿no? Dice que se casó a los 17 años, a los 19 años con Jaime Guay, que fueron 70 años recibiendo visiones, recibió más o menos 2000 visiones, tanto los que escribió como las visiones que Dios le mandaba para la iglesia o como para personas directamente. Y es una de las traductoras catalogada a nivel latinoamericano, la primera o la más leída, o sus libros que fueron más traducidos, ¿no? Entonces, y dice que es, aparte de eso, que es la ungida de Dios y es nuestra profeta, ¿cierto? Entonces, eso es la hermana Elena de White, y pues los invito a que la estudiemos. Bueno, vamos a mirar algo ya saliendo y ya metiéndonos al tema, que es cortico, es lo de Noé, lo del diluvio. ¿Fue profecía o no fue profecía? ¿Sí? ¿Sí fue profecía? ¿Cómo? Lo que iba a acontecer, ¿cierto? ¿Y quién fue el primero que dio esa profecía? ¿Cómo? ¿Dios? No, pero antes de Noé hubo alguien. ¿Quién? Matusalén, ¿cierto? Matusalén, no tanto Matusalén, sino Enoc, el papá. Dice que, ¿cuántas generaciones hubo desde Adán a Noé? ¿Cuántas generaciones? De Adán a Noé. ¿Cuántas?
Yo no estaba en ese tiempo, no me acuerdo. 10. Empecemos. La primera fue Adán, ¿cierto? Segunda, Set. Tercera, Enós. Cuarta, Cainán. Quinta, Mahalael. Sexta, Jared. Séptima, Enoc. Octava, Matusalén. Novena, Lamec. Y décima, Noé. Si miramos los significados de cada nombre, miramos que por ejemplo Adán significaba, pues el propio significado de Adán era hombre, ¿no? Y si se escribía con M, envolvía hombre y mujer. Sed significa puesto en lugar de, cuando lo Dios por Abel, ¿no? Enós dice que el hombre que cayó. Cainán dice que significaba lamentaciones o andaba lamentándose. Mahalael significa el bendito de Dios. Jared es el significado más o menos de Jordán o del Jordán, que es bajar, o sea que se cree que ese significa él descenderá. Enoc es enseñando con justicia. Y Matusalén, el significado de Matusalén, pues en los comentarios bíblicos dice que es su muerte traerá juicio. Su muerte traerá juicio. Y Lamec, fortaleza, fuerza y poder. Y Noé, alivio y descanso. Entonces, si miramos que Matusalén significaba su muerte traerá juicio, ¿será que qué tiene que ver con el diluvio? Si su muerte traerá juicio. ¿Cómo, pastor? Cuando él muere, empieza el diluvio. Si miramos en Matusalén, cuando nació Matusalén, cuando nació Lamec, Matusalén tenía 187 años. Cuando nació Lamec, Matusalén tenía 187 años, ¿cierto? Y cuando nació Noé, Lamec tenía 182 años. Entonces, sumemos rápido. 182 y 187, ¿cuánto es? 369, ¿cierto? ¿Y qué dice en Génesis 7:6? Que Noé tenía ¿cuántos años cuando fue el diluvio? 600. Más 369, ¿cuánto es? 969 años, ¿sí? ¿Y cuántos años duró Matusalén? 969. ¿Sí se cuenta la tabla? O sea que 969 años antes, Dios, acuérdense que ¿con quién andaba Enoc? Con Dios, ¿cierto? ¿Sería que Dios no le diría a Enoc? Esta es una profecía viviente. Tu hijo va a ser una profecía viviente, ¿cierto? ¿Por qué duró tantos años Matusalén? ¿Cómo? Por la misericordia de mi Dios. Por la gran misericordia de mi Dios. Si Dios no hubiera tenido tanta misericordia con el pueblo antediluviano, Matusalén hubiera vivido por ahí 300, 400 años. Pero fue tanta la oportunidad que le dio al pueblo, y como sabía que era una profecía viviente, que el día que muriera Matusalén, ese día Dios abriría las puertas del agua, ¿cierto? Entonces, ¿sí se da cuenta, hermanos? O sea, si miramos en la genealogía, ¿no? Que eso lo miramos en la genealogía y hacemos esta suma,
nos damos cuenta que son 969 años. Es más, yo pienso, yo no estaba ese día allá, pero yo pienso que ese día, ¿quién le haría el sepelio a Matusalén? Noé. ¿Cuánta gente vendría ese día al sepelio? ¿Sería que Noé no aprovecharía para predicar la última vez del diluvio? ¿Cierto? Entonces, qué bonito cuando nosotros miramos y estudiamos la Biblia y miramos cómo Dios no deja las cosas incompletas, sino están tan completas. Y miramos cómo, si vamos a mirar, Noé, Matusalén tuvo que haberle dicho a Noé, Matusalén conoció a Adán, ¿cierto? O sea que era de información directa lo que Matusalén le contaba a Noé, porque Matusalén alcanzó de niño a vivir con Noé, ¿cierto? Y vea, si miramos cómo fue el final, el día que murió Matusalén, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Para qué? ¿Para cumplimiento a qué? A la profecía, ¿no? Y era que, ¿qué significaba el nombre de él? Su muerte traería juicio. Hermanos, si uno mira y analiza el significado de cada nombre de estas 10 generaciones y las lee uno, y yo pues aquí estaba armándolas, y después cuando miro y leo el significado de cada nombre, entonces va uno y lee y dice, el hombre puesto en el lugar del Edén cayó, lamentándose, el bendito Dios descendió enseñando justicia, y su muerte traerá juicio, fortaleza, fuerza y poder, y vendrá alivio y descanso para nuestras almas. Ese es el significado de las 10 generaciones. O sea que de ese tiempo ya estaba el plan de salvación, ¿no? Es plan de redención. Y va uno a mirar y ahí donde uno dice, en la Biblia donde dice que toda jota, que toda tilde, que todo lo que está escrito en la Biblia tiene su propósito, ¿cierto? Y hay veces uno pasa esas genealogías, las pasa uno de largo y vea lo que significa esta genealogía. Entonces, hermanos, si miramos este final de esta profecía, ahora vamos a mirar si eso fue para el pueblo antidiluviano, ¿cómo será para este momento entonces? ¿Será que Dios no nos tiene a nosotros, por medio de la hermana Elena de Guay, a qué tenemos que atenernos o a qué tenemos que seguir, hermanos? ¿Será que todavía es hora de dudar de que el pueblo de Dios que somos, la iglesia adventista, tenemos una profeta? ¿Cierto, hermanos? Entonces, lo que yo quiero en esta noche, hermanos, es de que nos unamos en oración, que hagamos grupitos, así como estamos, y oremos para que nuestra iglesia cada día más sea fortalecida por la profecía, por los escritos de la hermana Elena de Guay, ¿no? Entonces, y aquí terminamos con una oración.
Padre, no somos nadie para pedirte sabiduría como la que le diste a los profetas, pero Señor, por tu gran misericordia, tú nos las vas a dar. Señor, tenemos nuestros remedios, nuestras soluciones en nuestras manos, Señor, pero por falta de fe no la vemos. Pero si te conociéramos más, si conociéramos más tus profecías, si conociéramos más tus caminos, más fe tuviéramos. Y así, Señor, podríamos con seguridad hablar a nuestra familia, a nuestros vecinos, y así compartir tu evangelio. Padre amado, queremos ver tu iglesia todos los días, recibiendo tu Espíritu Santo, Señor, que podamos traer a nuestros familiares, a nuestros vecinos, pero tal vez por nuestro mal testimonio, Señor, no las traemos. Pero, Señor, ten en cuenta que no somos personas santas, Señor. Queremos ser santos, pero no lo somos, Señor. Tenemos nuestros pecados, tenemos nuestros problemas. Tal vez estos problemas nos retiran de ti, pero, Señor, enséñanos a solucionarlos para, Señor, cada vez estar más cerca a ti y dar testimonio de que tú nos has sacado de los problemas, de las enfermedades, de problemas financieros, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, conoces nuestros problemas. Por lo tanto, acudimos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé la fe suficiente para cada vez que acudamos a ti, tengamos la plena seguridad que tú nos vas a ayudar. Entonces te lo pedimos porque confiamos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo nos va a acompañar hasta nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos colocamos de pie, vamos a terminar entonando el himno ...190.